escuchaste rock and roll. Una columna para escuchar, porque uno se da cuenta cuando se mete un poco en este verbo que muchas veces lo usamos mal. Bienvenido, Nacho, gracias por estar. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Yo bien. ya con vergüenza porque sé que te voy a estar haciendo todo mal. No venimos con ese ánimo de No, señalar bueno. con el dedo a nadie. Nada, no, pero a ver. Venimos a entender en realidad. A ver. Vamos a despacito. hablar de un verbo que es el verbo haber, que genera algunas dudas, algunas confusiones y algunos errores en algunas conjugaciones. El famoso hubieron, que mucha gente sabe que está mal, pero no sabe por qué. Entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona este verbo haber con H y B larga. A ver. Pará, y mucha Por las gente dudas. no sabe que está mal. Lo escuchás Mucha todo gente el tiempo. capaz que no sabe que está mal. Dice el hubieron está instalado. Hubo, entonces el plural digo hubieron. Exacto. Y está instalado en periodistas, en políticos. Lo que pasa es que en otros verbos eso funciona. Vamos a decirlo de esta manera, A mirá. ver. El verbo haber tiene dos grandes usos en el idioma español. Uno es como verbo auxiliar de los tiempos que se llaman compuestos. Por ejemplo, yo había ido a pasear, ¿no? Es el auxiliar del verbo ir. Yo había ido. O yo he desayunado esta semana. Ahí el verbo haber en presente, primera persona, es he. Yo he comido, yo he caminado, él había cantado. Ahí funciona como verbo auxiliar de los verbos compuestos. Ahí está. Ahí tiene toda la conjugación el verbo haber. Todos los tiempos Yo, verbales, tú, él, ellos, nosotros, vosotros. toda. Sí, yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, Vosotros sabéis, ellos han. exactamente, Bien. perfecto. En el paradigma de la conjugación del verbo haber está también un tiempo extraño, o extraño no, pero sin uso prácticamente, que es el pretérito perfecto simple del verbo haber. Ay, me encanta ese nombre. Yo hube, no se usa mucho. Yo hube, él hubo, ellos hubieron. Ahí aparece la palabrita hubieron, que existe, es parte de la conjugación del verbo haber. Tercera persona del plural del pretérito perfecto simple del verbo haber. El tema es, ¿cuándo se usa esa conjugación? Yo hube. Casi nunca. Nunca. Nunca, prácticamente nunca. ¿Cuándo se usa? Se usa, o al menos está documentado que existe esa forma, cuando hablamos de un evento pasado anterior a otro evento pasado que estamos narrando. Se le llama antepretérito, anterior al pasado. Por ejemplo, cuando hube terminado de desayunar, salí para el trabajo. No se usa nunca. Algo antiguo. Nunca lo conocí. Algo antiguo, creo que a nosotros nunca nos llegó. Entonces, existe, está documentado, pero en el y ahí uso... es donde ellos subieron. Ellos hubieron hecho tal cosa, como verbo auxiliar. Ellos hubieron terminado de comer. Ellos hubieron salido. ¿Ellos sabrían? No. Ahí cambia el significado. Claro. Nosotros no usamos ellos hubieron salido. Decimos ellos salieron. Ah, Lo usamos directamente con el verbo conjugado. conjugado normal, pretérito perfecto simple. Ellos salieron. Entonces, ese hubieron es el que existe, pero es el que no se Si usa. no sería, ellos hubieron salido. Cuando ellos hubieron salido de su casa, Qué raro. pasó otra cosa. Es muy raro, no se usa, pero es lo que existe del verbo hubieron. Eso es como verbo auxiliar. Haber Por como verbo ejemplo, auxiliar. Si yo te digo, hubieron intentos, es otra cosa. ¿Hubieron qué? Claro. Hubieron intentos de... Exactamente. Ese es el otro uso del verbo haber, que no es como auxiliar de otro verbo, sino que es como verbo pleno, un verbo que tiene significado. El verbo haber significa estar ahí, existir, ¿no? Algo que decimos hubo intentos, significa Hubo que, intentos. que existieron Existieron intentos, Claro. ¿no? Significa eso, haber. Si yo digo hay una mesa, significa que está acá la mesa, Pero que está mal existe. dicho, hubieron. En ese significado sí. Claro. Entonces, como verbo pleno que es haber, este verbo de existir, estar ahí, haber es un verbo impersonal que se le llama. Los verbos impersonales, en el español, Sí. son, por ejemplo, la mayoría de ellos los verbos que designan fenómenos meteorológicos, climáticos. Por ejemplo, llover, nevar, granizar. Son verbos que no se conjugan en todas las personas. No se dice yo lluevo, tú llueves, él llueve, nosotros llovemos. Por eso son impersonales. Tiene una única Está persona que es la tercera del singular, que es llueve. O llovió, o lloverá,
en pasado, presente o futuro, pero siempre en tercera persona del singular. ¿Bien? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo voy lento. ¿Me vas siguiendo? Vos me vas preguntando cualquier ¿Lloviendo? cosa. Lloviendo no tiene ¿Mal persona, dicho? es en gerundio. Está. Existe, sí. Ah. Lloviendo, sí, pero está lloviendo. Ah, no, están lloviendo, no. Están lloviendo, no, ni claro. estoy lloviendo tampoco. Está lloviendo. Está lloviendo. Perfecto. ¿Bien? Siempre tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque es un verbo que es muy raro en el español, que es que no tiene un sujeto. ¿Ustedes conocen el concepto de sujeto? Sí. ¿Lo recuerdan de la escuela? Sujeto predicado. Sujeto predicado. El sujeto, la persona. El sujeto, que no siempre puede, tiene que ser una persona. Ser una persona. Sí. Pero es el elemento gramatical, vamos a llamarlo así, que siempre, El núcleo. que siempre concuerda con el verbo en persona y en número. Sí. Bien, si yo digo el verbo tomo, primera persona del singular, yo. Siempre concuerda el sujeto, yo, con el verbo. conjugación. Tomo. Sí. Tú tomas, él toma. Lo que sabemos siempre, cómo se conjuga. Sujeto concuerda con verbo. ¿Bien? Pero ¿y cuándo no concuerda? Nunca no concuerda. Siempre el tema es que concuerda. el verbo haber no tiene sujeto. No tiene sujeto. Es como llover. Es como nevar. Tiene esa peculiaridad. Entonces, al no tener sujeto con quien concordar, siempre, establecidamente, así se fija, que se conjuga en tercera persona singular. Entonces, yo quiero decir que acá hay una mesa, digo acá hay una mesa. Hay, singular. No digo acá a ver una mesa. No. Si no sería como indígena. Exacto. Pero si acá hay dos mesas, que es en plural, Acá hay yo digo, dos mesas. acá hay dos mesas. El verbo mismo. está en singular y el objeto está en plural. ¿No? 2 mesas, 3 mesas, 4 mesas están en Pero plural. sigue siendo hay. Sigue siendo Claro, hay. porque es impersonal. ¿Qué te demuestra eso? Que las 2 mesas no son el sujeto, sino concordarían. Ah. ¿Se entiende? Entonces, el verbo hay, el verbo haber, perdón, está siempre en tercera persona del singular. No importa que Hay no tiene plural. han, pero no decimos han 2 mesas. No, nunca, jamás. Imposible. ¿Existe han? Sí, es la tercera persona del plural del verbo haber en presente. Pero no se usa nunca. Ah, la No decimos flauta. acá han 2 vasos, No. 4 cartucheras y No 3 sabía tazas. ni que existía. Nos choca muchísimo. Hola, encantado, Han. Sin embargo, cuando lo conjugamos en pasado, ahí nos confundimos. Porque yo puedo decir, ¿Hubo? 2 mesas, Sí. acá hubo 2 mesas en el pasado, Está bien. y si lo... Claro, pero si decimos hubieron 2 hubieron. mesas, ahí entra la confusión. En pasado, en presente no. En presente no nos confundimos. En pasado, partido perfecto simple y también imperfecto. Yo digo, acá había una mesa. Había. Claro, le quieren poner plural a la... Y si había varias mesas, tenemos que decir había, no habían. Y ahí aparece una trampita que es que el hubieron ya no suena mal muchas veces de que está mal, pero el habían Todavía suena es más bien. solapado porque suena bastante bien. Habían 2 mesas. Está mal, es había 2 mesas. Capaz que se confunden con el han, viste que me dijiste. Han hecho. Han hecho, ahí sería el verbo haber como auxiliar. Ahí sí se puede conjugar con todas las personas. Pero el verbo haber como verbo pleno, que significa algo, la existencia de algo, la presencia de algo, Bien dicen que es dificilísimo el idioma español. tiene sus trampas. Pero ¿sabés qué? Tiene sus trampas. ¿Se entendió? ¿No Sí, me da razonamiento? Más yo o te menos, di, sí. yo te di, pero digo, más allá de lo de entenderlo, cuando decimos, hubo varios, sobre todo cuando hablan de estrategias o hubo discusiones, el hubieron cae siempre. Sí. El ponerte a pensar al revés, que casi siempre está mal el hubieron. Y la gente no tiene eso. O sea, lo está pensando, si es plural, y solamente está bien en esa rarísimo que dijiste Rarísimo. vos. Entonces, la mayoría de las veces El hubieron es hubo. es hubo, tal cual. Hubo muchos intentos Pero- de... Claro, ahí está. Eso te puede servir para darte cuenta que también muchas veces está mal el habían o el van a haber. Van a haber. Está mal muchas veces, es va a haber. Porque el hubieron choca, porque la palabra es medio disonante. Pero habían o van a haber no nos chocan tanto, pero también es el mismo error. ¿Y cómo es lo correcto de van a haber? Va a haber, en Va a singular. Va a haber. Claro.
Eso lo digo todo por el tiempo ejemplo, yo. van a haber muchas entrevistas hoy, por ejemplo. Van a haber tormentas. Exactamente, estaba pensando en eso. Va a haber. Va a haber tormentas. Es el mismo error, solo que no luce tan mal. Qué bien que nos hace esta columna, qué bien nos hace tu presencia. Es un orgullo, de verdad, porque creo que estamos construyendo esas pequeñas cositas que capaz que las podemos hacer bien con un mínimo esfuerzo. Muchas gracias por esta... Por favor, un y placer. Si hay conjugaciones que tienen cogotes en el pretérito pluscuamperfecto, ese es como maravilloso. Ese usa el No verbo tengo haber. idea lo que es, pero ¿Cómo no? No tengo idea lo que es, pero me recuerdo de la escuela Es pretérito el verbo haber en pretérito imperfecto con el participio. Había comido. Está bueno, Facilísimo. eso. Ese tiene renombre así como de nobleza. Pretérito pluscuamperfecto. Ay, me encanta. Gracias, Fito. Nacho. Señores, yo lo que tengo que hacer ahora en este momento, lo que me llama la atención es decirles que en UTE